Buenos días, es una bendición poder saludarles a través de este medio. Espero que podamos juntos meditar en este tiempo difícil sobre el sacrificio de Jesús, sobre lo que Él hizo por nosotros en la cruz del Calvario, y que podamos aprender de esto, de cada una de las cosas que Él nos ha enseñado. Dice la Escritura que el camino al Calvario del Señor Jesús fue un camino muy difícil. No creo que haya camino fácil cuando va a hacerse un sacrificio por algo que vale la pena. Y este sacrificio era para salvarnos del pecado, para salvarnos de la condenación eterna, para salvar al ser humano, porque al fin y al cabo el propósito del Señor Jesús para venir a este mundo era venir a salvar lo que se había perdido, y ahora estaba en camino hacia el Gólgota, el monte de la calavera. Dice la Escritura en Lucas 23:32 que llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos, y cuando llegaron al lugar llamado la calavera le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda, y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Aquí estamos analizando tres cosas muy importantes. Una, primero, el Señor Jesús, en medio de su angustia y del sufrimiento que estaba padeciendo, Él sabía a quién dirigirse para poder hablar con Él con confianza. Sabía que el Padre estaba con Él, que no lo había abandonado. Sabía que podía contar con Él, de tal manera que se atreve en su oración a hablar con Dios, y Él le pide por otras personas, no por sí mismo. Él no está pidiendo que lo salve de la cruz, porque Él sabía cuál era el propósito. Él había ya orado antes en Getsemaní, en su angustia, diciéndole al Padre: si es posible, haz que pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Él ya sabía que esto se iba a cumplir, pero sin embargo, ahora, Él, después de estar escuchando las ofensas de toda la gente, de los escribas, de los fariseos, de los religiosos, de los gobernantes y aún de los criminales, estar escuchando las ofensas, las injurias, Él busca una manera de tratar de justificar lo que estas personas están haciendo para poder interceder por ellas. Y no encontrando ninguna manera para interceder por ellas, ninguna justificación, Él encuentra que lo que estaban haciendo era por ignorancia. Por eso dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Él está pidiendo perdón por las personas que lo están maltratando. Él está pidiendo perdón por sus enemigos. Él está pidiendo perdón por aquellos que estaban ofendiendo de una manera extraordinaria, no entendiendo lo que estaba sucediendo. El Señor Jesús nos enseña que nosotros debemos orar al Padre intercediendo por nuestros enemigos, dejando a un lado nuestros propios sentimientos, nuestra propia angustia, nuestra propia necesidad de venganza. Muchas veces tenemos que obrar con misericordia y tenemos que pedir a Dios que perdone a aquellos que nos ofenden. Esto es lo que el Señor Jesús nos ha enseñado en estas palabras: Padre, perdónalos. Padre, perdónalos quiere decir: yo doy por hecho que los perdono, pero por favor también tú perdónalos. Y en el momento en que alguno de ellos se pueda arrepentir, tú perdónalos, porque son ignorantes, no saben lo que están haciendo, no saben el daño que están provocando. Pero qué maravilloso es ver a un Jesús que está ahí suplicando misericordia para otros, misericordia para sus enemigos, un perdón desinteresado, un perdón para sus más crueles enemigos, un perdón para aquel que no lo merece. Ciertamente, nosotros tenemos que aprender a interceder por quienes nos ofenden, pidiendo a Dios que los perdone,
y que les dé la oportunidad de conocer un día no muy lejano a Jesús como su único y suficiente Salvador. Porque cuando eso suceda, ellos van a entender que lo que hicieron no era correcto, pero sin embargo van a entender que el amor de Dios va más allá de nuestros sentimientos y nuestra sed de venganza. Van a entender que el amor de Dios es un amor de misericordia, un amor infinito para todo aquel que se arrepiente y le busca. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Así es que, amigo o hermano que estás viendo este video, yo te animo en el nombre de Jesús que tú sanes tu corazón, que tú perdones a aquellos que te han ofendido, que obres con misericordia y le pidas a Dios que sean perdonados, que tú no tengas amargura en tu corazón, porque la falta de perdón produce amargura en el corazón del que no perdona. Nosotros tenemos que aprender a perdonar. Ciertamente es muy difícil, pero con la ayuda de Dios nosotros podemos hacerlo. Dice el apóstol Pablo: vivo ya no yo, mas Cristo vive en mí. Y si Cristo vive en mí, yo tengo que aprender a perdonar. Yo tengo que aprender a obrar con misericordia y pedir por el bien de aquellos que me ofenden. Y no pedir que sean castigados, no pedir maldición, sino pedir bendición. El primer mártir del cristianismo, Esteban, cuando estaba siendo sacrificado, él oraba también al Padre y decía: no les tomes en cuenta su pecado. Tenemos que hacer eso, tenemos que pedir por la salvación de aquellos que nos ofenden, de aquellos que se burlan de nosotros porque seamos cristianos o porque no nos podemos defender o no queremos defendernos, sino que todo se lo dejamos a Dios. Así es que oremos al Padre por aquellos que no lo merecen, por aquellos que son crueles con nosotros, pero que nosotros tenemos que obrar con misericordia, entendiendo que lo que hacen no lo hacen a nosotros por ser cristianos, sino que lo hacen a Cristo mismo, porque quien nos ofende a nosotros ofende a Cristo, ofende nuestra fe, y nosotros queremos pedir a Dios que ellos sean salvos por su misericordia. Que Dios les bendiga, y para mí es una bendición poder participar en esta serie de videos. No tengo mucha práctica, pero poco a poco iré haciéndolo de una mejor manera. Que Dios los bendiga, y en medio de todo este tiempo difícil, nosotros solamente tenemos que aprender a esperar en Dios. Amén.